La corbeta estaba muerta, encallada en órbita baja de un planeta que ya no tenía nombre en los mapas humanos. Las luces de emergencia lanzaban sombras largas sobre pasillos que olían a oxígeno y aceite quemado. Cada panel contaba historias de sistemas fallidos y órdenes que nadie escuchó. En la cubierta de mando, el comandante Álvarez miró al vacío con la mano apoyada sobre una barandilla que vibraba con la resonancia de impactos lejanos. Su rostro, marcado por la sal y la ceniza de muchas estaciones, reflejaba la educación de una especie que había aprendido a esconder miedo tras disciplina. El ruido distante de maquinaria colapsando era una canción habitual, pero aquella noche tuvo una nota extraña, un latido bioeléctrico que no pertenecía a ninguna de las especies en sus bases de datos. Ella apareció como una sombra luminosa contra el ventanal rajado, una figura pequeña, curvilínea, envuelta en telas que cambiaban el color con su respiración. Sus ojos no se parecían a ojos, eran anillos de luz que registraban y guardaban. Avanzó sin prisa, como quien sabe que la noche en un barco muerto jamás se apura. Nadie la había invitado a subir a la corbeta. Nadie esperaba que un visitante pudiera desarmar tantas certezas con un simple gesto. Cuando ella tocó con dedos que eran filamentos la superficie de la barandilla, la piel del comandante se erizó, no por dolor, sino por reconocimiento. La nave crujió. El universo contuvo el aliento. El resto de la tripulación dormitaba en cubículos, presos de sedaciones administrativas diseñadas para soldados que no tenían tiempo para llorar. Afuera, las ondas del imperio patrullaban como insectos de cerámica, indiferentes y exactas. Adentro, la chica alienígena caminaba con la misma calma con la que alguien recuerda un poema. No habló. No necesitó. Su presencia trajo una cantidad absurda de preguntas. ¿Era huérfana? ¿Era espía? ¿Oportuna? Ninguna etiqueta humana encajaba en su contorno. Álvarez la observó y se sorprendió ante la intensidad de un sentimiento que había creído enterrado, la compasión en estado puro, un impulso casi infantil de proteger lo frágil. Los tubos de ventilación susurraron, y en ellos se quedó la memoria lejana de un piano, una nota sostenida y anticuada que su hermana tocaba en un apartamento que ya no existía. Álvarez la escuchó por un segundo, como si la nave quisiera ofrecerle algún refugio en la nostalgia. Fue un latido que le recordó la tierra, un olor a lluvia, a madera quemada, a infancia. La memoria lo atravesó fulminante, la corbeta dejó de ser un metal frío y se convirtió en una cuna rota. Alguien encendió un panel y la luz blanca se desplomó sobre las manos cruzadas del comandante. Ella se acercó y colocó un filamento de luz sobre la palma de Álvarez. El contacto fue eléctrico y cálido, como una descarga que no quema. El comandante cerró los ojos. No hubo palabras. Las palabras serían un lujo absurdo en ese momento. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Cuando el sol del planeta, una estrella moribunda de tono anaranjado, apenas mordía el horizonte, la corbeta recibió un rastro de comunicaciones interceptadas. Un salto de realidad donde el imperio anunciaba la purga de colonias díscolas. Los datos vinieron en fragmentos, en ecos, en órdenes codificadas que prometían restauración. Para la humanidad, restauración llevaba siempre la misma puntuación: campos arrasados, ciudades desmanteladas, ancestros convertidos en números. Álvarez recordó una fotografía vieja de un niño con gap entre los dientes y una bandera rasgada. La imagen tenía la impronta del fuego. Esa memoria le dio una determinación que no necesitaba ser proclamada, proteger lo que quedaba por cualquier precio. Ella, entretanto, parecía saber más de lo que dejaba ver. Las mediciones primarias sobre su fisiología arrojaban anomalías que desafiaban protocolos. Su sangre, si puede llamarse así, brillaba con una paleta que no existía en libros. Su biología registraba latidos sincronizados con campos magnéticos, una especie de danza con el entorno que podía alterar matrices de energía. Los científicos en exilio habían teorizado sobre simbiosis planetaria, sobre ejércitos que cooptaban biotecnología local, pero aquello era diferente, no era un arma, era una condición viviente.
Y sin embargo, en las manos equivocadas, cualquier condición puede ser una bala. Álvarez, que había visto cómo tropas humanas soltaban órdenes que mataban sin mirar, enfrentó una paradoja: dejarla ir significaba perder un conocimiento que podría cambiar la guerra. Retenerla significaba poner en riesgo una vida ajena. La guerra había enseñado lecciones frías: el cálculo siempre podía justificar el incendio de una aldea si el objetivo era mayor. Pero una voz interior, un eco de su hermana y del piano olvidado, insistió en algo que se estaba convirtiendo en el núcleo de su impulso: los humanos no rescatan por utilidad. Rescatan por memoria. Había un momento, antes de que el imperio se convirtiera en un nombre de terror, en que Álvarez había tomado una promesa: si sobrevivía, protegería a su gente y a sus recuerdos. Esa promesa era una cuerda que lo ataba a la especie de la que provenía. Miró a la chica otra vez y decidió. Los humanos no rezan. Actúan. La pequeña nave que los llevó lejos de la corbeta fue improvisada, hecha con piezas robadas y planes escribibles en las palmas de las manos. La travesía entre escombros orbitales fue una coreografía de sombras y relámpagos, láseres que arañaban la oscuridad, drones que pasaban como meteoros. En el habitáculo, la alienígena se acurrucó contra la pared, su cuerpo liberando una neblina que olía a lluvia sobre metal caliente. Álvarez contempló esa neblina como quien contempla la verdad en un vaso soplado por un artesano. En su mente se mezclaron imágenes de la tierra: una cocina con la luz baja, una mujer que canta mientras pela frutas, una ciudad que soñaba con dejar de ser una suma de pérdidas. Aquellas imágenes no eran culpables ni inocentes, eran razones. El espacio entre ambos se llenó de sonidos: el zumbido constante de la propulsión, el chasquido de circuitos que intentaban reiniciar, el latido del corazón humano mismamente. Cada sonido llevaba consigo un peso: el del deber, el del miedo, el de una ternura que no se atrevía a nombrarse. La alienígena apoyó sus filamentos en el casco del comandante y, por un instante, parecía reconocer la anatomía de su soledad. Él sostuvo su mano. Fue un gesto simple. Fue una decisión. El frío se dobló hacia adentro. El universo contuvo el aliento. La noticia de la presencia de la visitante se propagó rápido entre los enclaves humanos como una llama que encuentra ventilación. Algunos vieron en ella una llave para vencer al imperio, otros, un peligro que debía ser contenido. La resistencia se organizó con la lógica tosca de quienes ya no tenían tiempo para certezas: ataques quirúrgicos, sabotajes que parecían oraciones, planes que nacían en la noche y morían al amanecer. Álvarez se convirtió en un punto de encuentro, una figura con cicatrices que hablaban más alto que las palabras. Su decisión de proteger a la alienígena lo obligó a repensar alianzas. Eso lo colocó directamente en la mira de quienes preferían una guerra fría y calculada. La alienígena, a quien la tripulación empezó a llamar Luz por su brillo fisiológico, no comprendía las fronteras humanas pero parecía entender la idea de refugio. Su cuerpo reaccionaba al entorno: cuando cruzaban zonas de radiación, pequeñas placas en su piel pulsaban y emitían una melodía eléctrica que parecía calmar a los perros y a los niños que encontraban en sus rutas. Su presencia encendió voluntades. Se convirtieron en una leyenda en miniatura: el hombre que dejó que una visitante se quedara una noche. Pero la verdad, torcida por rumores, no tardó en alcanzar extremos. Agentes del imperio se infiltraban con disfraces, vendedores de armas ofrecían contratos, viejos aliados recordaban deudas. En una incursión para recuperar suministros, la resistencia perdió a 2 jóvenes que luchaban como quien sabe que no hay segunda chance. Uno de ellos fue fulminado por metralla y cayó entre paneles quebrados con una sonrisa congelada. El otro fue capturado y jamás volvió. Álvarez presintió que la guerra exigía precios que ninguna memoria podía justificar. Se sentó en la cubierta de un refugio improvisado y contempló las estrellas como quien mira fotografías de un pasado que no regresará. Entre las llamas frías de un fogón, se oyó la voz, un recuerdo anclado, de un niño que recitaba su nombre en la playa. Era una imagen que dolía, porque los recuerdos nunca regresan intactos.
Luz, desde su silencio, pareciera absorber el dolor y devolverlo convertido en algo manejable. No era consuelo humano, era otra forma de sostén. En una intervención médica improvisada, sus filamentos se desplegaron y tocaron las heridas de los heridos, la sangre humana se calmó, las quemaduras dejaron de arder con la misma rabia. Los médicos la miraron con una fascinación temblorosa, ella no solo curaba, también enseñaba. Los científicos exiliados, que vivían como sombras en estaciones de contrabando, empezaron a analizar su fisiología con una entrega casi religiosa. Entre fórmulas y esperanzas, surgió una revelación: la biología de Luz podía alterar matrices metabólicas y energéticas a pequeña escala. En otras manos, esa capacidad hubiese sido un arma, para algunos, era ya una oportunidad. Pero no todo podría medirse en laboratorio ni contenerse en vatios y fórmulas. La moral rompió como vidrio cuando se supo que el imperio había descubierto la presencia de Luz. Un transmisor enemigo había interceptado coordenadas y difundió la noticia con la brutal eficiencia de un juzgado implacable. La respuesta imperial fue inmediata, escuadrones orbitales cercaron la región y comenzaron la purga con precisión de cirujano. Aldeas enteras se convirtieron en recuerdo. El viento olía a metal quemado y a acero llorante. Los humanos no rezan. Actúan. La resistencia preparó una maniobra desesperada: atraer a los cazadores imperiales hacia una trampa dentro de un sistema cavernario donde las lecturas magnéticas podrían favorecer a Luz. El plan era peligroso, improvisado y perfectamente humano. Álvarez se ofreció para liderarlo. Sabía que, si fallaban, no solo perderían a la alienígena sino lo poco que quedaba de esperanza. Caminó hacia la misión con el peso de todos los nombres que había prometido proteger. La noche antes del ataque, se sentó a tocar una caja de música que encontró en un refugio abandonado. La melodía sola abrió una grieta en su coraza. Pensó en su hermana, en las manos pequeñas de un niño, en la bandera chamuscada enrollada en un palo rígido. Todo eso era su combustible. Luz se acercó y tocó la caja. Sus filamentos produjeron notas que no estaban en la canción pero que la completaron. Fue un instante de música sin palabras, una promesa hecha sin juramento. Álvarez la miró y por primera vez reconoció que lo que habían compartido era más que un pacto militar, era un vínculo, una lealtad que nacía del mutuo reconocimiento de fragilidad. Esa lealtad se volvería la palanca que movería la guerra. El humo se extendió como un lienzo oscuro. El universo contuvo el aliento. La emboscada fue un crescendo. Drones imperiales como enjambres de metal rasgaron la atmósfera y explotaron en cascadas de luz. La resistencia respondió con todo lo que tenía: minas improvisadas, redes electromagnéticas, memorias de tácticas antiguas. En el ojo del conflicto, Luz liberó una onda bioluminiscente que interactuó con los campos de las armas enemigas, las balas se desviaban en patrones erráticos, las cámaras perdían sincronía. Los drones comenzaron a fallar como insectos golpeando vidrio. No era magia. Era biología compleja en concierto con física rudimentaria. La simbiosis entre ella y el entorno creó un campo que alteraba la tecnología imperial. Soldados imperiales cayeron, confundidos, mirando a sus manos como si fueran forasteros. Álvarez lideró la carga como si sus huesos fueran la manifestación de todas las promesas rotas. Sus ojos ardían con la rabia de un hombre que había visto demasiado. Cada crack de explosión era música de guerra y cada muerte era un sello en la losa de su memoria. En un momento, uno de los oficiales de la resistencia, un viejo que había perdido a su hija en la ofensiva anterior, se lanzó frente a una carga explosiva para salvar a un grupo de niños. El metal lo cortó y su grito fue una nota que atravesó el campo de batalla. Los recuerdos vinieron en ráfagas: la niña con trenzas, el olor a mermelada en una cocina que ya no existía. La sangre del viejo regó el suelo y se fusionó con la tierra como tinta negra. La escena era belleza y horror entrelazados, una pintura hecha de ruido y luz. Luz, en el centro, amplificó su campo hasta transformarlo en algo que parecía un organismo.
Una red de corales vivientes que se extendía sobre la plataforma de combate y neutralizaba armamento con la quietud de una marejada. El Imperio, acostumbrado a aplastar cuerpos, se encontró frente a un fenómeno que no podía etiquetar ni declarar enemigo con facilidad. Los comandantes rivales comenzaron a enviar órdenes contradictorias. Esa confusión creó grietas. Álvarez corrió entre humo y chispas, clavó su bandera improvisada en un mástil inclinado y la sostuvo como si quisiera que el mundo recordara que habían pertenecido alguna vez a algo más que a la guerra. Sus manos temblaban, pero su pulso era firme. Un proyectil alcanzó una antena cercana y el estallido arrojó chispas que parecían constelaciones. En ese momento, Luz liberó una onda tan intensa que muchos de los invasores quedaron inmóviles, no por muerte, sino por una suspensión temporal de su metabolismo. La resistencia aprovechó el silencio forzado para avanzar y neutralizar. Fue una coreografía mortal y sublime. La pérdida vino cuando menos la esperaban. Durante el asalto final, la estación principal donde se alojaban los prisioneros humanos fue alcanzada. Entre los escombros, Álvarez encontró a un niño que una vez había llevado en brazos, ahora inmóvil. El recuerdo del niño, su risa, su miedo, explotó en el pecho del comandante y lo llevó a un punto de ebullición donde la venganza dejó de ser una idea y se volvió una fuerza, cálida, ciega. Álvarez gritó y ese grito fue transmitido en la frecuencia de la batalla como una llamada a destruir cualquier cosa que respirara bajo la bandera imperial. Él no fue el único que pagó. Luz, cuya biología había dado a los humanos una ventaja, empezó a mostrar signos de agotamiento. Cada liberación de su campo dejaba una marca en su piel, una sombra dentro de su brillo. Ella había dado tanto que empezó a desvanecerse. En el momento culminante, cuando la última onda de drones fue inutilizada, ella se desplomó y su resplandor se tornó en un pulso cada vez más lento. Álvarez cayó a su lado, cubriendo su mano con la suya, como lo haría con la de cualquier hermano. En su rostro no había rendición, había gratitud. El ruido se desmoronó en un eco largo. El universo contuvo el aliento. En la calma que siguió, los humanos miraron a su alrededor y vieron un paisaje cambiado. El imperio había sido derrotado en ese enfrentamiento, no por la potencia bruta, sino por algo que les recordaba su propia humanidad. Algunos soldados imperiales desertaron en masa, incapaces de comprender una victoria que los dejaba sin la gratificación del dominio. Otros se retiraron, y en su retirada dejaron armas, uniformes, y rostros que nunca volverían a ser los mismos. La victoria no fue sin precio, muchos cuerpos yacen bajo el polvo y la luz intermitente. Luz no despertó de inmediato. Álvarez mantuvo su mano sobre la de ella y recordó fragmentos de su vida que la guerra parecía querer borrar, el olor del pan en la mañana, las manos de su madre, una risa que era una cuerda que lo sostenía. Se aferró a esos recuerdos con la energía de un náufrago que encuentra una tablilla flotante. Sus lágrimas no eran melodramáticas, eran un reconocimiento de deuda. En la cúpula de rescate, una pequeña criatura humana, un bebé que había sobrevivido milagrosamente, comenzó a llorar. Su llanto fue la primera música de una nueva mañana. Luz giró su cabeza con esfuerzo. Sus filamentos se abrieron como flores extenuadas y en ellos se veía una promesa, una biología que podía, si se le cuidaba, crear o sostener vida en condiciones extremas. Sus ojos, esos anillos de luz, se encontraron con los de Álvarez y en ese intercambio brotó una comprensión austera. Ella había dado lo que podía para demostrar que existía la posibilidad de simbiosis entre los mundos. La aurora cortó las sombras como si fuera una hoja fría. Los humanos no rezan. Actúan. La reconstrucción no fue rápida ni limpia. Había ruinas, pero también lugares donde la vida se imponía con obstinación. La victoria les dejó un legado que no encajaba en los medalleros, una responsabilidad. El imperio, herido pero no aniquilado, retrocedió con la sensación de haber tocado una frontera desconocida. En los campamentos humanos, se organizó un consejo improvisado que discutió qué hacer con Luz y con lo que ella representaba.
Algunos proponían exiliarla a un laboratorio seguro, otros pedían que fuese tratada como aliada completa, con derechos y protección. Álvarez, con la cifra de todas las pérdidas en su espalda, propuso otro camino, formar, a partir de esa alianza, una nueva red que protegiera a los inocentes y enseñara a otros a entender esa biología sin explotarla. En un acto que parecía pequeño pero fue monumental, se decidió que Luz tendría un lugar entre ellos. No como un trofeo, no como una herramienta, sino como un puente. Álvarez cuidó de ella durante semanas, y durante esas noches sus conversaciones fueron silenciosas. Él le mostraba recuerdos, fotografías viejas, fragmentos de música, historias que había guardado en su memoria como reliquias. Ella, a su modo, le respondió con pulsos luminosos y con la creación de pequeños jardines bioluminiscentes que purificaban el agua y atraían insectos curativos. Había un intercambio, cuidado por conocimiento. Entre ambos se forjó un lazo que no podía ser nombrado sin ensombrecerlo. Aparecieron nuevas voces, niños que crecieron con la imagen de Luz, ancianos que encontraban consuelo en la idea de que la humanidad no estaba sola. Hubo momentos dolorosos que dejaron cicatrices, una enfermera que perdió la audición por una explosión, un hombre que descubrió cartas de su esposa muerta. Una pequeña plaza donde se erigió una estatua improvisada hecha con restos de nave. Esas heridas se convirtieron en lecciones. La memoria humana, por frágil que fuera, demostró ser la herramienta más perseverante. Una noche, mientras la comunidad dormía, Álvarez caminó solo hasta el borde del acantilado donde se veía la nebulosa como una cortina de fuego helado. Sostuvo en la mano la bandera chamuscada y la dejó ondear en un viento que olía a tierra mojada. Pensó en cómo una decisión, dejarla quedarse una noche, había desencadenado un movimiento que cambiaría la narrativa de la humanidad. Aquella elección, simple en apariencia, era una pequeña rebelión contra la lógica del imperio que valoraba la utilidad por encima de la vida. Ahora la utilidad y la vida existían en una tensa armonía. El planeta, herido, comenzó a mostrar señales de recuperación. Brotes verdes aparecieron entre escombros y los niños recogían semillas que nadie pensó que se preservarían. Luz, mientras tanto, mostró otra señal que nadie esperaba: su abdomen, si se puede llamar así, comenzó a hincharse con un brillo diferente. No era un fenómeno vulgar de reproducción, parecía más bien el inicio de una simbiosis que podía redefinir lo que significaba nacer en ese mundo. Los científicos aprendieron con humildad y asombro. La posibilidad de una nueva vida, mitad biología humana alterada por la presencia alienígena, dio a la comunidad algo que había perdido hacía mucho: esperanza tangible. En el taller donde se reparaban antenas, un niño dejó un pequeño juguete junto a la incubadora improvisada. Era un gesto tan sencillo que rompía la dureza de los días. Álvarez lo observó y sintió algo parecido a un orgullo que no era suyo, sino de toda la humanidad. No por haberse impuesto en la guerra, sino por haberse permitido despertar algo distinto, una promesa hecha carne. El ruido de la reconstrucción se mezcló con un silencio nuevo, no era ausencia, sino el silencio de un mundo que escucha a una nueva criatura nacer. Las voces ya no gritaban órdenes, canturreaban nombres, canciones antiguas, pequeñas elegías. Cada nota era un ladrillo. Cada memoria, una lámpara. El amanecer llegó como siempre trae la promesa de lo cotidiano. El universo contuvo el aliento. En las semanas que siguieron, la noticia de lo que había ocurrido en ese rincón del cosmos se filtró a través de salones clandestinos y puestos de mercado. Algunos la celebraron como la primera victoria de la humanidad, otros la sufrieron como una derrota del imperio que no sabían cómo aceptar. Lo cierto es que la historia cambió. Y con la historia, la conciencia. 500, 1000, 10.000 rostros humanos empezaron a ver en Luz no una herramienta, sino una compañera posible. Y en ese mirar hubo respeto. Álvarez, que había empezado aquella jornada como un comandante con más deudas que certezas, caminó hacia la base donde la nueva vida estaba por llegar. La comunidad se reunió en completo silencio,
no por luto, sino por reconocimiento de la gravedad de aquello que estaban a punto de presenciar. Luz, acunada entre manos humanas, respiró con una cadencia que parecía imitar el latido de la tierra que pocos recordaban. Se formó una pequeña multitud, ancianos con manos temblorosas, niños con ojos demasiado grandes, ex-soldados que sostenían herramientas en lugar de armas. Nadie habló. Una lágrima rodó por la mejilla de Álvarez. La criatura nació en la mañana como si fuera un secreto que por fin se atrevía a salir al mundo. No fue un momento triunfal al estilo de epopeya, fue una llegada silenciosa, casi doméstica. El niño que apareció tenía rasgos que confundían y reconciliaban, ojos humanos, un brillo sutil en la piel. Un pulso que respondía tanto al canto de la madre humana que lo acunó como a las corrientes que Luz evocaba con sus filamentos. En su primer llanto hubo algo que rompió todas las definiciones, un sonido humano que resonó con una armonía biológica no humana. Fue una nota pura, pequeña y completa. La comunidad respiró en conjunto, como si ese llanto hubiera sido un recordatorio de por qué habían resistido. No era solo por territorio ni por orgullo, era por la posibilidad de proteger una continuidad que unía pasado y futuro. Los recuerdos que habían sostenido a Álvarez, el piano, la bandera, la risa, se transformaron en razones colectivas. Era por eso que luchaban, para que existieran mañanas en las que ese llanto pudiera oírse. En una plaza que antes había sido un campo de batalla, colocaron la bandera chamuscada en un mástil reconstruido. No para celebrarla como trofeo, sino para honrar la insistencia humana en no olvidar. Al pie del mástil, alguien dejó una caja de música que Álvarez todavía conservaba, su melodía se filtró por las calles como un hilo que ataba generaciones. Los niños jugaron alrededor de la incubadora y la risa sonó como promesa. La historia no terminó en una nota sacra. Había amenazas persistentes, vecindades que no aceptaban la mezcla, diplomacias que olían a acero y a contratos. Pero la comunidad tenía ahora algo que el imperio había subestimado, la voluntad de albergar una diferencia y convertirla en fuerza. Aquello era, en esencia, un acto de venganza contra la lógica de la conquista, demostrar que la supervivencia humana no se medía en control, sino en cuidado. Y en ese cuidado, encontraron su triunfo. El final fue una continuidad. El universo contuvo el aliento. En los años posteriores, las historias de aquella noche se convirtieron en mitos entre los campamentos, la noche en que un hombre dejó que una visitante se quedara y eso fue suficiente para cambiarlo todo. De generación en generación, se contó la anécdota con variaciones, como todas las leyendas humanas. Algunos detalles crecieron, otros se desvanecieron. Pero el núcleo permaneció, una decisión de compasión que escaló hasta forjar una nueva forma de ser. La nueva especie que nació no fue una arma, ni fue un salvador confeccionado por cálculo. Fue la consecuencia de una humanidad que eligió reconocer su propia fragilidad y, en ese reconocimiento, transformarla en valentía. Las lecciones fueron múltiples y duras, la paz requiere vigilancia, la simbiosis necesita límites, la memoria ha de ser nutrida. Pero también dejaron claro algo que el imperio nunca entendió, la grandeza humana no reside en la dominación, sino en el acto de arriesgarlo todo por algo bello y tenue. Álvarez envejeció con la serenidad de quien comprobó que su promesa no fue en vano. A veces, cuando la noche caía y la nebulosa pintaba el cielo con colores imposibles, se sentaba en la cubierta y escuchaba el llanto distante de la criatura que una vez nació entre ellos. No había triunfo perfecto en su rostro, había paz endurecida por el trabajo, por las quemaduras, y por la memoria de aquellos que se habían perdido en el proceso. Le gustaba pensar que, en algún rincón del imperio, alguien contaba la historia de esa derrota como una advertencia. La comunidad prosperó con la humildad de quienes aprenden cada día. Se enseñaron nuevos oficios, curanderos que aprendieron la sinfonía bioluminiscente, niños que cultivaban jardines que purificaban agua con la ayuda de filamentos alienígenas. Poetas que recitaban versos que celebraban la mezcla de sangre y luz. La humanidad había despertado a algo mayor que su mera supervivencia,
había despertado a una responsabilidad. La última escena del día mostró a la comunidad reunida bajo el brillo de la nebulosa. La criatura, ahora algo mayor, jugaba entre las manos de los niños, su risa era la mezcla de generaciones. Luz, cuyo brillo se había estabilizado y había encontrado razones para quedarse, apoyó los filamentos sobre la cabeza de Álvarez. Él cerró los ojos y sintió, por fin, que su promesa se había cumplido en una forma que no sabía cómo haber planeado. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.